Hola amigos, elaboré una línea de tiempo ilustrada sobre una supuesta historia individual desde que nací hasta la actualidad. Organicé mi vida en etapas, primeros años, inicial, primaria, etc. Si nací en 1953, mi vida se desarrolló en la época contemporánea de la historia universal. La época contemporánea abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Al haber nacido en 1953, he presenciado y tengo conocimiento de eventos y cambios significativos que han ocurrido durante este periodo, como el surgimiento y desarrollo de la era digital, avances científicos y tecnológicos, acontecimientos políticos y sociales importantes, entre otros. Esta es la línea de tiempo y algunos acontecimientos históricos que se dieron en la cronología del tiempo. Infancia. 0 a 3 años. Educación inicial. 4 a 5 años. Educación primaria. 6 a 11 años. Educación secundaria. 12 a 16 años. Educación superior. 17 años en adelante. Vida laboral y desarrollo personal. 23 años en adelante. Vida familiar y adultez. 31 años en adelante. Jubilación y vejez 70 años en adelante. Fin de la Guerra de Corea, 1953. El conflicto armado entre Corea del Norte y Corea del Sur finalizó con la firma de un armisticio en julio de 1953, poniendo fin a la guerra que había durado 3 años. Caída del Muro de Berlín, 1989. El 9 de noviembre de 1989, el Muro de Berlín, que dividía a la ciudad de Berlín en dos partes, fue derribado. Este evento simbolizó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Apartheid en Sudáfrica, 1994. Después de décadas de segregación racial y discriminación, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas en 1994, marcando el fin del régimen de apartheid y la elección de Nelson Mandela como el primer presidente negro del país. Atentados del 11 de septiembre, 2001. Un acto de terrorismo sin precedentes. El 11 de septiembre de 2001, el grupo extremista Al-Qaeda llevó a cabo ataques suicidas en las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono en Washington, D.C., provocando miles de muertes y cambiando el panorama geopolítico mundial. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.